va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión vamos a trabajar en una nueva corriente geográfica como lo es la radical. Así que los invito a que lo vean. Vale hacer una aclaración antes de arrancar. Cuando nosotros hablemos de geografía radical, estamos partiendo de una corriente o de un concepto que parte de las corrientes anglosajonas que la denominaban como Radical Geography, ¿sí? De ahí su nombre, y si bien en Latinoamérica se tomó como geografía radical, también con el tiempo fue transformado a otro concepto como lo es la geografía crítica, ¿sí? Pero cuando pensemos en geografías críticas, y como ustedes habrán visto en videos previos de este canal, vamos a estar haciendo referencia a una corriente que va a englobar a más de un enfoque, ¿sí? Por eso es la idea de remarcar que en este video vamos a trabajar geografía radical. Cuando nosotros pensemos en la geografía radical tenemos que tener en cuenta que va a ser una corriente geográfica que va a surgir a mediados y fines de la década de los 60 y que va a estar acompañada de una serie de profundos cambios socioculturales que se dieron a lo ancho y a lo largo del planeta, caracterizados por ejemplo por el Mayo francés y por la revolución vinculada con la ecología, con el antiimperialismo, con los procesos de independencia de lo que sería el mundo subdesarrollado, también vinculado con lo que era la profundización de las desigualdades entre centros y periferias, que era algo que décadas o poquitos años antes, tanto Gunnar Myrdal como John Kenneth Galbraith habían hablado sobre una especie de sociedad opulenta de generación de riqueza que iba a tender a la igualdad, bueno, cuestiones muy trabajadas incluso en el día de hoy, y que también iba a tener una gran preponderancia en las corrientes vinculadas con la geografía del género. Entonces, en este entramado de nuevos reclamos, de nuevas problemáticas que emergían a lo que era la agenda política y la agenda de la sociedad global de entonces, va a surgir una nueva corriente geográfica que va a empezar a problematizar todas estas cuestiones y las va a trasladar al territorio. Por eso se las considera como radicales, porque lo que van a proponer en su base teórica, epistemológica, metodológica, es un cambio totalmente radical, valga la utilización del concepto, respecto a las geografías de tipo económico que se venían dando hasta entonces. Recordemos que la corriente geográfica que predominaba hasta ese momento era la de tipo cuantitativo. Si no vieron el video, les sugiero que vayan a verlo. La geografía radical entonces va a tener un sustento teórico epistemológico muy fuerte, que va a estar basado en el marxismo o en el materialismo histórico. En este sentido, la geografía radical va a tener 3 puntos de referencia que van a ser muy importantes. El primero de ellos es lo que se conoce como la expedición geográfica de Bunge, ¿sí? Que es una expedición geográfica realizada en Detroit, ¿sí? En la ciudad o en el barrio de Fitzgerald, que lo que fue esa expedición precisamente era salir a conocer el territorio, pero con un fuerte peso de lo que es el conocimiento comunitario y popular, y que esos estudios que se desarrollaron en esta ciudad sirvieron para trabajar sobre la conservación y la protección del barrio, pero siempre partiendo de lo que era un conocimiento desde abajo, ¿sí? Algo que no era muy habitual en la geografía hasta ese entonces. Un segundo punto de referencia va a ser la creación de la revista Antípoda en el año 1969, que va a ser una publicación que va a estar muy preocupada por todo lo que tiene que ver con problemas regionales y locales y plantearse como una alternativa académica a todas estas formas de pensar y entender el territorio que se venían dando con la corriente geográfica anterior. Va a tener como origen Estados Unidos, pero posteriormente y con el nacimiento de lo que sería el tercer punto de referencia, que es la Unión de Geógrafos Socialistas en el año 1974, va a tener, como les dije, un nacimiento en Estados Unidos, pero que de a poco se va a ir expandiendo al resto del mundo. ¿Sí? Vale aclarar
que en esta unión de geógrafos socialistas lo que va a primar como objetivo principal es plantear la idea de la justicia social al momento de analizar las relaciones capitalistas de producción. ¿Hacia dónde va a apuntar entonces esta geografía radical? Y acá les hago una especie de punteo porque es muy amplio la forma en que se aborda el estudio del espacio geográfico en la actualidad, por eso creo que es mejor ordenarnos un poquito en ese sentido como para poder trabajarlo con mayor profundidad, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que es la comprensión de las relaciones entre desarrollo y subdesarrollo, entre imperialismo y colonia, ¿sí? Entre centro y periferia, eso va a ser el primer punto. En segundo lugar, la idea de concientizar que la pobreza estructural, que estaba siendo fuertemente visibilizada en ese entonces, no era algo natural, no era algo dado de las relaciones entre países, sino que era emergente y propio de las relaciones de producción capitalistas. En este sentido, y como tercer punto, lo que va a generar la geografía radical es una revisión muy profunda de la concepción clásica del vínculo entre poder y territorio. Cuando nosotros pensemos en algunos de los exponentes principales de la geografía radical, tenemos que pensar en Walter Bunge, en David Harvey, en Milton Santos, en McGee, y aportes aportes desde otras disciplinas, desde otras ciencias, como por ejemplo los de Henri Lefebvre, los de Althusser, los de Samir Amin, los de Poulantzas, los de Gramsci, Lacoste, ¿sí? Que también Lacoste fue fundador de la revista Heródoto en Francia, y que también fue uno de los principales exponentes de la geografía radical, con uno de sus trabajos que también hicimos un video, que es el de Geografía, un arma para la guerra. Como les decía, el sustento teórico epistemológico de la geografía crítica y de la geografía radical va a estar basado en la interrelación entre lo que era el materialismo, la dialéctica y el estructuralismo. Cuando pensemos en materialismo, en primer lugar tenemos que pensar en qué es la aceptación de que hay un mundo que existe, ¿sí? Hay una materialidad que es innegable, ¿sí? En segundo lugar, cuando pensemos en la dialéctica, es la idea de plantear el análisis desde una perspectiva dinámica, ¿sí? Totalmente contrario a lo que se venía viendo en las corrientes geográficas anteriores. En tercer lugar, cuando nosotros pensemos en el estructuralismo, es referencia directa a la concepción de una realidad social dividida en segmentos, y no pensar que es algo homogéneo, sino que está fuertemente dividida, principalmente en lo que sería el concepto de clase social. Por eso es que la geografía radical, a partir de estos tres pilares, va a elaborar una interrelación de ellos tres, y a partir de eso va a realizar estudios sobre el espacio geográfico. Una de las mejores formas de ilustrar esta geografía, este cambio radical en la geografía, es lo que se conoce como la ilustración que se conoce como el rapto de la geografía, que nos sirve para ver cómo, en un primer lugar, la geografía se trasladó hacia el abstracto, hacia la concepción de los espacios en base a estadísticas, números, modelos, sistemas, pero luego cómo esa geografía a su vez fue raptada por estas corrientes radicales que lo que hacían era sacarla de esa abstracción y traerla hacia una realidad mucho más tangible y mucho más visible, como era en ese momento, con las problemáticas que empezaban a surgir tras algunas décadas de crecimiento de la posguerra. Por eso el principal objetivo de la geografía radical era plantear una crítica a la geografía liberal neopositivista y a sus pretensiones de neutralidad, ¿sí? Era decir, por ejemplo, Livingstone lo menciona o lo trabaja como las estadísticas no sangran. Sí, es la principal crítica que se le realiza, porque bajo este estudio del espacio a través de una sistematización, de una modelización, muchas veces se tendía a reducir lo que ocurría con la realidad social, cosa que la geografía radical va a traer a la luz. Para ello va a desarrollar otra conceptualización totalmente distinta del espacio. Ella no va a ser un modelo interpretativo, un modelo simplificado, sino que va a ser, el espacio va a pasar a ser algo considerado como un producto de la sociedad y entendido
en relación con las estructuras y con la materialidad que antes habíamos mencionado, y que va a estar en una especie de ida y vuelta entre las relaciones de producción y el espacio propiamente dicho. ¿Sí? Ese vínculo, esa relación entre las relaciones de producción y el espacio es lo que va a dar origen a lo largo del tiempo al espacio geográfico. ¿Sí? En este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que este espacio geográfico va a definir un contexto espacio-temporal propio. ¿Sí? Esto es importante porque hasta las corrientes geográficas previas nosotros pensábamos a la geografía como algo que no era un proceso histórico, sino que era algo ya dado. ¿Sí? En este sentido, lo que le otorga importancia a la corriente radical de la geografía es la idea de pensar todo como un proceso e incluso como un proceso de retroalimentación en donde, como les decía recién, relaciones de producción y territorio generan un contexto propio, un espacio-tiempo propio, ¿sí? No un espacio y un tiempo por separado, sino que es un proceso que va en conjunto, ¿sí? Que es co-constitutivo. Si bien vamos a desarrollar otros videos al respecto de lo que es principalmente uno de los aportes más importantes de la geografía radical, como lo fue el de Milton Santos y su idea o su noción de las rugosidades espaciales, que va a dar cuenta de esta temporalidad, y eso lo vamos a ver en otro video. La idea es que estas geografías radicales van a traer un cambio totalmente opuesto hasta lo que se venía analizando de lo que es el territorio. ¿Sí? Y a partir de ello van a desarrollar todo un bagaje conceptual que va a estar caracterizado por desarrollo desigual o intercambio desigual, lucha de clases, movimientos sociales, pobreza, desarrollo y subdesarrollo, marginalidad, segregación, centro-periferia, justicia social, imperialismo, dependencia, acumulación por desposesión, valorización capitalista del espacio, globalización, mundialización neoliberal, entre muchos otros conceptos que van a servir como base para pensar los estudios de geografía bajo esta corriente. ¿Sí? Vale aclarar, y como cierre en este sentido, que la geografía radical hoy por hoy es una de las corrientes de mayor peso en la producción geográfica contemporánea y que nos sirve para poder apreciar cuáles son todos los impactos o todos los resultados que el capitalismo ha dejado sobre el territorio. Así que bueno, espero que les haya servido. Nos estamos viendo.